hemos escuchado unas palabras maravillosas y profundas antes del Evangelio. Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Para permanecer en la palabra de Dios, en primer lugar, hay que escuchar esta palabra. Escuchar esta palabra con toda la fuerza interior del corazón, con todo recogimiento, y por ese motivo la Eucaristía, antes de la mesa del pan de la vida Cristo, es la mesa de la palabra, con el fin de alimentar nuestra vida con la palabra de la vida que es Cristo el Señor. No podemos celebrar la Eucaristía con un desdén sin percatarnos que la palabra lea quien la lea, la predique quien la predique, es la palabra de Dios que tiene que ir marcando todas las pautas de nuestra vida. Y permanecer en la palabra es saber que esta palabra, que es proclamada y que es leída en todas las celebraciones, esta palabra tiene que marcar los pasos de la vida, nos tiene que iluminar todo nuestro camino. En primer lugar, disipar todo obstáculo, todo aquello que nos impida ver con claridad qué nos quiere decir el Señor a la luz de esta palabra. Eso creo que es lo primero. Sentir necesidad de Dios para escuchar esta palabra y que esta palabra nos disipe las tinieblas, las oscuridades de la vida y que esta palabra nos ilumine el camino de la vida para llegar al final del destino. Esto creo que es muy interesante. Si no hacemos esta realidad, lo dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Es triste constatar, y cuando presides en las celebraciones de todos los momentos de la liturgia de la Iglesia, entierros, funerales, misas, bodas, todo esto, ver cómo esa palabra que se lee es una palabra que queda diluida cuando en una celebración juvenil o solemne sale a leer una chica joven, un chico joven, mira qué bien lee. Si no estamos a ver qué bien lee, estamos a ver qué nos dice esa palabra que ha sido proclamada, y por ese motivo esa palabra tiene que ser proclamada con dignidad. Por eso creo que esta es la primera lección de luz, lección de vida que nos puede dar hoy a todos nosotros esta lectura de la palabra de Dios. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Si permanecéis en mis palabras, seréis de verdad discípulos míos, no seréis farsantes de una religión, de unos sacramentos, y no seréis farsantes de una figura de María, nuestra Madre, que con su perfume de amor nos atrae y nos lleva de un lado para otro, de un santuario para otro. Y hoy precisamente esta palabra de Dios, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es una palabra en este momento muy atractiva. Nos explica cómo los apóstoles, Bernabé y Pablo, porque Bernabé era el encargado de evangelizar a la comunidad de los judíos, junto a Pablo, intentan predicar. Los judíos se llenaron de envidia al ver que respondían a la palabra los gentiles, los que no eran judíos.
Y este es el motivo por el cual respondían con palabras de blasfemia a las palabras de Pablo y de Bernabé. Y esto pasa en comunidades cuando un sacerdote habla la palabra o reflexiona sobre la palabra con gestos, con tantas realidades, se está haciendo realidad esto. Responden con insultos, con desprecio y con despecho a lo que es tan profundo que es la palabra de Dios. Fijaros bien cómo dice el texto también que las señoras distinguidas también estaban diciendo y comentando y criticando a Bernabé y a Pablo. Y claro está, es cuando Pablo y Bernabé se marchan del lugar, sacuden sus zapatos del polvo, no quieren ni el polvo, y se van entonces a evangelizar a los gentiles, esto es, a los paganos, a los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque aquel grupo aceptaba la palabra, les escuchaba con atención, y la palabra que ellos decían les transformaba interiormente. Por eso es importante que ante la proclamación de la palabra y ante esta pobre reflexión de la palabra que puede hacer un pastor, debemos de adoptar siempre una postura de respeto, de silencio y de verdad. Aunque esta palabra o esta expresión no coincida con mi modo de pensar, la palabra de Dios no podemos adulterarla con comportamientos como estos. Apedrearon a Pablo y Bernabé y les echaron. Y las mujeres distinguidas, las de tanto rezo, esas, porque les daba envidia ver cómo la gente se agrupaba en torno a ellos y les desprestigiaban. Y por ese motivo se marcharon a otro lugar para predicar la palabra de Dios. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Este es el motivo por el cual la Iglesia no puede estar triste como si le cerrasen las puertas. Imagínense ustedes a Pablo y Bernabé y a Pablo mismo sentado en una piedra diciendo no hay nada que hacer ya. O un sacerdote que va a una comunidad y le repelen o le rechazan con insultos, con pedradas, como dicen, morales. Y se siente y dice, no hay nada que hacer. Sí, hermanos. Siempre hay una puerta abierta. Una puerta abierta que nos la abre el Señor. Aunque otras puertas se cierren, hay una puerta abierta. Y creo que esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos tiene que iluminar en este momento y en esta realidad donde por esos medios de comunicación, YouTube y otros medios, todo el mundo predica, todo el mundo hace, todo el mundo decimos, pero en el trasfondo de todo creemos en aquello que decimos, creemos en aquello que escuchamos, creemos en aquello que rechazamos, o queremos manipular la palabra y al mensajero de la palabra. Y esta palabra, cuanto menos oigamos al mensajero, más tranquilos estamos, porque no tenemos un corazón dócil a la palabra de Dios. Pidamos hoy al Señor, por medio de Pablo y Bernabé y de tantos apóstoles, que iban difundiendo de un lado para otro a los gentiles, a los que no eran judíos, que se llamaban también a los paganos, pequeños grupos que aceptaban la palabra y que se convertían y recibían la fuerza del Espíritu Santo. Hay aquí una expresión muy seria y muy dura. Estos, Pablo y Bernabé, sacudieron el polvo de los pies contra ellos, contra aquellos que rechazaban su palabra y su estilo de vida,
y aquellas distinguidas señoras, y se fueron a Iconio. Entonces los discípulos, por su parte, los que aceptaron la palabra, quedaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo no sabemos quién es a veces, porque creo que no sabemos acoger al Espíritu Santo. Cuando estamos iluminados, fortalecidos con el Espíritu Santo, somos capaces de entender y comprender la palabra. Cuando el Espíritu Santo no habita en el corazón, que nos transforme, como le pasó, y lo he dicho muchas veces, a los discípulos de Maús. Llevaban el Espíritu Santo, les transformó para escuchar a aquel viajero imaginario que les fue abriendo el corazón para entender las Escrituras. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que pedir en esta celebración de la Eucaristía. Que el Espíritu Santo no es que ustedes digan que bien habla este obispo, este papa, este señor cura. ¿Qué me dijo a mí la palabra? ¿Mejor o peor? Cuando das con un sordomudo, un tartamudo, o toda esta gente te habla le entiendes si te pones a su lado, si le miras a los ojos y le miras a los labios. A veces no entendemos a los pastores mensajeros de la palabra porque estamos encristados a veces en la maldad y en el rechazo de aquellos pastores como Pablo y Bernabé que nos caen mal. Y el Evangelio que hemos proclamado le podemos llamar el Evangelio de la transparencia. Cristo es la transparencia del Padre. Por eso le dice a Felipe, tanto tiempo con vosotros y no comprendes si quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y las obras que yo hago son las obras del Padre. Por eso todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo daré. Por ese motivo siempre os habéis dado cuenta cuando las oraciones, las colectas, oraciones que pedimos a Dios Padre, decimos por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la transparencia del Padre y Cristo nos transmite esa seguridad para saber que mi oración llega al encuentro de ese Dios Padre. Por ese motivo escucharemos siempre por Jesucristo nuestro Señor, precisamente a la luz de este texto que hemos proclamado. De pie.